Ya. Estamos ahora abordando la tercera sesión de la temática de la morfosintaxis. Esta tercera sesión la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a hacer referencia a lo que es ya el enunciado compuesto. Su contenido de la sesión de esta primera parte, vamos a trabajar primeramente qué características tiene o tienen los enunciados compuestos. Y vamos a observar que para poderlos identificar posteriormente en su clasificación, tendremos que identificar el enunciado principal y el secundario que vienen a conformar la estructura. En un segundo momento abordaremos la clasificación de los enunciados compuestos y en esta sesión únicamente vamos a trabajar lo que es el enunciado coordinado y el enunciado yuxtapuesto. Una vez establecido el encuadre, nos hacemos nosotros la pregunta inicial: ¿qué es un enunciado compuesto? ¿Por qué se denomina así? La definición que nos da la gramática castellana es que un enunciado compuesto va a estar formado por dos o más verbos en forma personal. Si únicamente tuviéramos un solo verbo, estaríamos dentro del enunciado simple. Cuando hablamos de dos o más verbos en forma personal, entonces estamos hablando de un enunciado compuesto. Si ejemplificamos la composición del enunciado, tendremos la enunciación con la frase pienso, luego existo, inicia el racionalismo. Vamos a hacer el análisis para identificar el enunciado compuesto. Estamos diciendo que va a estar formado por dos o más verbos en forma personal. ¿Cuáles van a ser los verbos? Tenemos el verbo pienso, existo e inicia. En el momento en que tenemos dos o más verbos en forma personal, pues estamos dentro de lo que es el enunciado compuesto. Esta frase, pienso, luego existo, pertenece a un pensador francés, René Descartes, que inicia con esta fase importante en el siglo XVII de establecer la razón como el elemento fundamental para demostrar la verdad o para llegar a la verdad. ¿Por qué establece esta visión del racionalismo? Porque la fase del Renacimiento estaba enfocada a las verdades reveladas, las verdades de fe. Y las verdades de fe se aceptan sin razonar. Con Descartes comienza ya la visión de utilizar la razón para llegar justamente a la verdad. No estamos entonces en la clase de filosofía, pero me interesó dar la explicación para que en función de los enunciados compuestos podamos abordar otras temáticas. Una vez establecidos los verbos como elementos clave del enunciado compuesto, vamos a ver que en todo enunciado compuesto tiene un enunciado principal que establece el sentido y uno o más secundarios que van a ampliar el contexto. ¿Qué queremos decir con esto? Que en toda enunciación con estas características tendremos un enunciado principal que nos da justamente el sentido de la frase, pero también vamos a encontrar enunciados secundarios que van a complementar el sentido. ¿Qué características tiene el enunciado principal? Pues es un enunciado que puede funcionar independiente. Es un enunciado que va a establecer la línea del contenido sobre los cuales
los secundarios van a abordar. En consecuencia, los enunciados secundarios dependen del enunciado principal, se entienden menos que el enunciado principal y algunas veces van entre comas. Vamos a ver cómo podemos entender la característica del enunciado principal y del enunciado secundario. Para esto tenemos los enunciados en blanco que están en la parte superior. Si nosotros observamos el enunciado, tendremos: como usted ordenó, se envió el pedido. Lo primero que tenemos que hacer para identificar el enunciado principal del secundario, pues es ubicar los verbos. Y tenemos que el verbo es ordenó y envió. Si nosotros hacemos la separación o la identificación del enunciado principal del secundario, tenemos nosotros que establecer el concepto que el enunciado principal se entiende más que el enunciado secundario. Si nosotros observamos la enunciación, el enunciado principal va a ser: se envió el pedido, mientras que el enunciado secundario es: como usted ordenó. Si nosotros separamos en dos, nos vamos a dar cuenta que se comprende más la enunciación se envió el pedido que como usted ordenó. Aunque sabemos bien que desde el punto de vista de la estructura del enunciado compuesto, tanto el enunciado principal requiere del secundario como el enunciado secundario requiere del principal. Sin embargo, el que tenga mayor sentido se puede catalogar como enunciado principal. Vamos al segundo ejemplo. No sabe a dónde va. Identificamos los verbos sabe y va. Enunciado principal: no sabe. Enunciado secundario: a dónde va. Algunas veces el enunciado principal va al inicio de la enunciación y en otras lo encontramos en la parte final. Vamos al tercer ejemplo para identificar enunciado principal y enunciado secundario. Espero que me comprendan. Identificamos los verbos espero y comprendan. ¿Cuál va a ser el enunciado principal? Espero. Enunciado secundario: que me comprendan. Como ustedes pueden observar, la práctica nos va a dar la respuesta para poder establecer la identificación. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en la identificación del enunciado principal y del secundario? Porque el enunciado subordinado forzosamente tendremos que identificar el enunciado secundario. Pero ahorita estamos en uno de las fases de la enunciación. Vamos al cuarto ejemplo. Como si lo estuviera viendo, acertó. Vamos a identificar los verbos estuviera y acertó. Enunciado principal: acertó. Enunciado secundario: como si lo estuviera viendo. Con este ejemplo podemos nosotros reafirmar la situación de que no siempre el enunciado principal va al inicio de la frase o de la enunciación. De acuerdo entonces con el esquema, estamos desarrollando el primer punto, el enunciado compuesto, que va a estar formado por un enunciado principal y un enunciado secundario. Ahora vamos a pasar ya a la clasificación de los enunciados compuestos. Y uno de los enunciados va a ser el enunciado coordinado. ¿Por qué se llama así? Porque entre un enunciado y otro encontramos una conjunción.
Esa es justamente la coordinación. La relación entre el enunciado 1 y el enunciado 2 se va a establecer a través de una conjunción. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la enunciación: estuvo de acuerdo, pero no firmó. Identificamos los verbos: estuvo y firmó. Primer enunciado: estuvo de acuerdo. Segundo enunciado: no firmó. Entre el primero y el segundo encontramos justamente una conjunción. Por eso, desde el punto de vista teórico, el enunciado coordinado se va a clasificar según el tipo de conjunción que establece la relación. Para esto, entonces, vamos a recordar las conjunciones y aquí vamos a tener nuestro gráfico. Hay conjunciones copulativas, como es la conjunción y, ni. Hay conjunciones disyuntivas, la o, la u y sea. Adversativas, pero, más, sino, aunque, sin embargo, salvo, excepto, no obstante. Causales: porque, ya que, puesto que, a causa de. Consecutivas: luego, pues, por tanto, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente. Y conjunciones finales: para qué, a fin de qué. Tenemos entonces que la conjunción nos va a determinar el tipo de enunciado que nosotros vamos a clasificar. Si nosotros tomamos el primer ejemplo para poder establecer la coordinación, nos vamos a dar cuenta que hay una conjunción que es pero. Esa conjunción va a estar dentro de las conjunciones adversativas. Entonces, de acuerdo a la teoría, va a ser un enunciado coordinado adversativo. Vamos a los siguientes ejemplos. Tenemos el enunciado: Sócrates murió a causa del veneno que ingirió. Identificamos los verbos: murió, ingirió. Entre un enunciado: Sócrates murió a causa del veneno que ingirió, tenemos la conjunción causal. Segundo enunciado: ¿estudias o trabajas? Primer verbo: estudias, trabajas. Entre uno y otro encontramos la conjunción o, que se va a ubicar dentro de las conjunciones disyuntivas. Por lo tanto, este enunciado se va a clasificar como enunciado coordinado disyuntivo. Veamos el siguiente ejemplo: no lo sé ni me importa. Vamos a identificar los verbos: sé, importa. Entre un enunciado y otro está la conjunción ni, que está dentro de las conjunciones copulativas, entonces va a ser un enunciado coordinado copulativo. Pasamos al cuarto enunciado: se vacunó para que no se enfermara. Verbos: vacunó y enfermara. Conjunción para qué está dentro de las conjunciones finales, entonces va a ser un coordinado final. Pasamos al siguiente enunciado: no le creo aunque lo jure. Verbos: creo y jure.
la conjunción es aunque. ¿Qué tipo de enunciado coordinado va a ser? Pues checamos las conjunciones y nos vamos a encontrar que es una conjunción adversativa, aunque entonces va a ser un enunciado coordinado adversativo. Y finalmente, el último, estudió, por lo tanto, si ustedes observan, únicamente tenemos un solo verbo, que se estudió, entonces no es un enunciado compuesto, pero de acuerdo con el contexto, el verbo que falta será estudió, por lo tanto, aprobó el examen. Estudió y aprobó el examen, la conjunción que los va a unir es por lo tanto, tendremos entonces un enunciado coordinado consecutivo. Para cerrar entonces lo que es la coordinación, vamos a retomar el enunciado con el que abrimos la disertación el día de hoy, que es la visión cartesiana del pienso, luego existo, para poder entender la teoría del enunciado coordinado que se va a clasificar según la conjunción. Veamos las variantes que nos puede dar la enunciación. Pienso, luego existo. Tenemos que la conjunción luego es una conjunción consecutiva. Pienso y existo, conjunción copulativa. Pienso porque existo, conjunción causal. En la parte de abajo, pienso pero existo, adversativa. Pienso o existo, disyuntiva. Las conjunciones, si nosotros observamos la frase cartesiana, nos van a dar un cambio en el sentido de la enunciación. Si nosotros observamos la conjunción porque, es una conjunción que la vamos a ubicar dentro de las conjunciones causales. Entonces, como causa del pensar, se da el existir. Si nosotros analizamos la conjunción copulativa, cuando tenemos la frase pienso y existo, al mismo tiempo que se piensa, se existe. Si establecemos la consecutiva, el pensar es una consecuencia del existir. Si tomamos la conjunción adversativa, el pensar se va a contraponer al existir. Y la conjunción disyuntiva, o se piensa o se existe. Ustedes van a observar que a través de este juego de las conjunciones, el enunciado coordinado va a establecer su significación. Finalmente vamos a terminar la sesión con el enunciado yuxtapuesto. Este enunciado es muy fácil de comprender. Algunas gramáticas establecen que los enunciados coordinados se pueden convertir en yuxtapuestos cuando eliminamos la conjunción. El enunciado yuxtapuesto, su estructura va a ser enunciado 1, una coma, y el enunciado número 2. Si nosotros queremos convertir la frase pienso, luego existo, que es un enunciado coordinado, en un enunciado yuxtapuesto, basta con que quitemos las conjunciones y nos va a quedar la frase pienso, existo. De ser coordinado, lo convertimos en un enunciado yuxtapuesto. De esta forma, entonces, damos por terminada la primera parte de lo que es el enunciado compuesto. Y esta primera parte estuvo conformada
por el enunciado coordinado y el enunciado yuxtapuesto. Espero que la explicación haya sido lo más completa posible para que no existan las dudas.